Como tercer tema de orden del día, tenemos la presentación del señor Carlos Milla Vidal, presidente de la Cámara Regional de Turismo de Cusco, a fin de que nos pueda informar sobre la problemática y crisis del sector turismo en la región Cusco, las propuestas y alternativas para la reactivación del turismo en la región Cusco, medidas necesarias que requieren para la reactivación del turismo. Hoy día hemos centrado nuestra visión en este histórico provincia y región del Cusco, que le hemos dado el espacio. Agradecerle al señor Carlos Milla Vidal por la tolerancia y la espera de la participación de sus paisanos. Quede uso de la palabra el señor Carlos Milla Vidal. Bienvenido. Muchísimas gracias. Le pido por favor si puede poner la presentación para que sea vista por todos. A ver, muchas gracias. Yo soy Carlos Milla, presido la Cámara de Turismo de Cusco, que es la asociación de empresarios de nuestro sector. Adelante, por favor. Adelante, si no... A ver, la primera reflexión es que estamos ante una crisis planetaria. Esta es una crisis mundial. Esta crisis está afectando definitivamente a todo el planeta y la afecta en diferentes formas. El efecto primero es el sanitario, provoca mucha muerte, mucho miedo. La segunda es el efecto económico, que también está en todos los países y en todos los sectores productivos. Y tiene un tercer efecto nocivo totalmente sobre la sociedad misma y la gobernanza. Entonces, esta crisis definitivamente es grave y es complicada. La siguiente, por favor. El turismo es el más afectado, pero hay algo en su naturaleza que lo hace precisamente el más afectado. Y es que tanto el turismo como el virus tienen un vector de transmisión que es el desplazamiento de personas. Si se desplazan las personas para hacer turismo, el virus también usa de las personas para dispersarse. Y es por eso que los estados han tomado la decisión de cerrar fronteras con la consecuencia de que no hay más turismo y la consecuencia absolutamente nefasta de que todo nuestro sector está absolutamente parado. Y esto es implicante con muchas cosas. ¿Cómo estábamos antes? Antes de esta pandemia, nosotros teníamos un performance económico muy interesante. Cusco ha sido la segunda región en crecimiento en la última década, solo después de Apurímac, y Apurímac se explica su gran crecimiento por la inversión en la instalación de las minas de las Bambas. Pero entonces Cusco ha sido realmente una estrella en crecimiento económico. Esto lo vemos en la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva nos dice una cosa, que si Cusco hubiera sido considerado como un país, nuestro crecimiento era solo comparable al de la China. Y del 2008 al 2013 hemos sido campeones mundiales de crecimiento. Eso es buena noticia, sí, porque hemos producido mucho excedente, pero no es tan buena noticia cuando comparamos eso con nuestro performance en temas sociales y que el crecimiento no se ha convertido en desarrollo. El empleo ha crecido y la pobreza ha bajado muchísimo, desde más del 50% de pobreza que había en la región a menos de 20% que hay en la región hasta antes de la pandemia y a solo el 8% de pobreza en la ciudad de Cusco. Entonces, esta era, hasta antes de la pandemia, una región próspera.
La siguiente, por favor. Antes de la crisis, nosotros teníamos una pujante clase media que usaba de múltiples formas para articularse al mercado. Había un incremento en el consumo y a pesar de que podemos hablar que la informalidad no es lo mejor para la economía, la informalidad también ha sido un factor de crecimiento, porque en la informalidad hemos visto la capacidad del cusqueño de a pie de articularse con los mercados. Entonces, este crecimiento ha sido absolutamente importante y la calidad de empleo, fíjense cómo ha crecido hasta el 45%. Todo esto, lamentablemente, es historia, porque esta era nuestra foto hasta febrero de este año, y a partir de la declaratoria de emergencia tenemos otro escenario totalmente diferente. La siguiente, por favor. Este crecimiento, lamentablemente, no se ha traducido en desarrollo, porque tenemos un bajo nivel de ciudadanía y los gobiernos regionales han sido muy ineficaces en el gasto del canon y han creado profundas brechas. No tenemos educación pública de calidad, inversiones en salud, corrupción, servicios públicos, infraestructura productiva. Tenemos todavía una importante brecha en infraestructura, tanto vial como productiva. Entonces, todo esto, ¿qué cosa nos está causando? La siguiente, por favor. El escenario internacional es desfavorable. No estamos hablando de la economía de Cusco solamente, sino que en el planeta vamos a tener importantes caídas en la economía. Y tenemos que ser conscientes que cuando cae la economía, lo primero que se cortan son los viajes, que son considerados pues, bienes o necesidades más o menos suntuarias. Uno opta por lo del día a día, por lo principal, por la supervivencia. Entonces esto nos hace aún más difícil pensar en una recuperación. Tenemos un escenario internacional desfavorable. La siguiente, por favor. Esta es una lámina de la gerencia económica de la región. La línea horizontal era nuestro proyectado en crecimiento del PBI. Pero fíjense, tenemos una caída brusca de 15% y a partir de acá se plantean tres escenarios. Un escenario optimista que nos hace prever que en los próximos años podríamos igualar o subir, pero una más o menos realista que nos lo pone un poco más difícil y otra aún más difícil, porque todo esto está condicionado a inversión importante, sobre todo pública y privada, y ambas inversiones están deprimidas en este momento. La siguiente, por favor. La tasa de desempleo, fíjense, nosotros teníamos una tasa de desempleo relativamente baja, menos del 3%, y ahora estamos en 28%. Eso quiere decir que la región se debe haber perdido el 25% de la diferencia. Y esto es definitivamente muy, muy alarmante en cuanto a empleo. Adelante. Y definitivamente la economía regional tiene tres impactos, ¿no? Que nos han colocado acá. Esta es otra lámina de la región en el semáforo. Alto impacto, medio y bajo. El alto impacto está el turismo, el medio está la agricultura y otros sectores, y el que ha sufrido bajo impacto está la administración pública, porque bueno, afortunadamente para ellos la burocracia no ha perdido sus sueldos, lo que sí hemos perdido los privados y los empresarios y los trabajadores. Adelante, por favor. ¿Sí?
Eh, He puesto esta lámina de energía, minas e hidrocarburos, porque creo que durante los últimos años y la generación del canon ha sido un factor muy importante. Entonces, tenemos que cuidar estos otros factores. Y yo trabajo en turismo, vivo del turismo. De momento no voy a poder vivir del turismo, pero mi deseo es que la región siga viviendo de minería, gas, petróleo y energía, porque esto es lo que va a sostener a la región en su conjunto, la caja fiscal y los empleos que definitivamente articulan de una manera muy activa la economía regional. Entonces esto es algo que tenemos que seguir cuidando. Adelante, por favor. Una pequeña reflexión sobre las empresas. Se ha hablado mucho de las empresas y a veces hasta se ha demonizado a las empresas. Yo creo que las empresas no son de sus dueños. La empresa no pertenece a sus accionistas. La empresa pertenece a la sociedad en su conjunto. Es un activo del país, porque dentro de su estructura de generación económica tenemos un 30% de caja fiscal. O sea, 30% se va para el Estado en impuestos, solo pensando en la renta. Tiene una tremenda influencia en la cadena de valor, en la generación de empleo formal en caso de las empresas formales, y toda la cadena de suministros. Entonces, cuando se pierde una empresa, no se está perdiendo solo el capital de los inversionistas, se está perdiendo el 30% de impuestos para el Estado y el casi 65% de toda la cadena de valor en proveedores, en trabajo, en empleados, etc. Entonces, ¿quiénes pierden con una quiebra? Los inversionistas, sí, los inversionistas perdemos, pero más pierde el Estado, más pierde la sociedad, más pierde la economía en su conjunto. Entonces, debe ser una prioridad proteger a la empresa. La siguiente, por favor. Y no se trata de que estemos hablando de empresas grandes o chicas. A veces decimos las grandes empresas se la llevan toda. No, no es así. Las grandes empresas son las que son capaces de armar economías de escala para la provisión de algunos servicios que de otra manera no serían posibles. ¿Quién puede poner una aerolínea, por ejemplo? Pero una aerolínea es absolutamente vital para la conectividad. Y acá no se trata de que tenga que defender a los grandes contra los chicos. Es una falsa dicotomía. Los grandes y los chicos son absolutamente necesarios y su supervivencia es vital para la economía en su conjunto. Yo creo que desde la política, desde la sociedad, se ha cometido este error de esta gran dicotomía, o grandes o chicas. Grandes y chicas son absolutamente importantes para defender la economía en su conjunto. Y ahora ambas están en discusión, en crisis, porque tanto grandes como chicos estamos sufriendo esta amenaza. La siguiente, por favor. El Estado ha hecho dos cosas que me parece que son muy interesantes. Reactiva Perú y la suspensión perfecta. Reactiva Perú es un fondo que está usando el BCR de los ahorros de casi 30 años de disciplina fiscal. El Perú ha tenido una excelente performance económica y una excelente disciplina fiscal. Entonces se está agarrando parte de esta plata para reactivar. Pero no se trata de reactivar a una empresa o a otra, a una grande o a una chica. Cuando se reactiva, se pone en juego la rueda económica. Y el BCR ha calculado que esta plata de la reactivación, que va a ser usada
sobre todo para conservar el empleo, para conservar la cadena de suministros, para conservar en lo que se pueda las actividades, va a dar unas 6 vueltas. Y las 6 vueltas que da a la economía, este dinero que ha sido inyectado de los ahorros del Perú, ya estaría pagando en la actividad económica su erogación. Es por eso de que el BCR ha apostado por Reactiva Perú a tasas muy bajas y a plazos muy convenientes para las empresas. La otra es la suspensión perfecta. La suspensión perfecta es una medida no para votar al personal, sino para mantener al personal. Es decir, temporalmente suspendemos porque no tenemos los ingresos para pagar, pero dejamos que la posibilidad abierta para la recontratación en el primer momento que se reactive. Entonces, estas dos medidas han tenido lamentablemente un ataque artero de toda la población, de la prensa, y creo que esto es inadecuado porque lo está poniendo en peligro. La Contraloría de la República ha intervenido y está observando Reactiva Perú. Ojalá que pasen las observaciones y pueda seguir. Y el Ministerio de Trabajo también está observando la suspensión perfecta. Si es que esto ocurre, creo que van a obligar a las empresas a quebrar. Y esto no es lo que se quiere. La suspensión perfecta y Reactiva Perú fueron dos medidas para mantener el empleo, y ese es el espíritu del que debemos mantener en principio. Yo creo que se están usando los mecanismos que franquea la ley, y si es que hay algún caso de corrupción o algún caso puntual, estoy de acuerdo que se trate de manera puntual, pero que no se afecte el espíritu de estas dos herramientas que son fundamentales mantener. Es cierto que en el caso de Reactiva Perú alcanza solo a las empresas formales. Aquellas empresas que no facturaron, o las empresas que se mueven al borde de la informalidad, que son pequeñas, deben tener otro mecanismo de ayuda, y definitivamente ya se está viendo con el FAEMIPE, y creo que esto también debería impulsarse fuertemente. Gracias. La siguiente, por favor. ¿Qué proponemos para reactivar? En el turismo tenemos 4 condicionantes. La primera tiene que ver con el atractivo. ¿Tenemos un atractivo potente? Sí. Sí tenemos un atractivo potente, pero hay que ponerlo en valor. Y tenemos que usar la imagen de marca. La promoción. ¿Hay que promover? Sí, pero tiene que ser una promoción segmentada. Tenemos que usar inteligencia de mercados para saber a dónde nos vamos a promover. No podemos promover en general. Tenemos que superar los miedos del viajero. Y el viajero solo va a viajar cuando ya no tenga miedo y sepa que tenemos un destino seguro. Y para eso, desde nuestra Cámara estamos proponiendo adoptar los protocolos del WTTC, que es el World Travel and Tourism Council, con quienes estamos en conversación para homologar los protocolos. Y finalmente también tenemos que segmentar la promoción en aquellos sectores de la economía que han sufrido menos, porque es verdad que el mundo no tiene plata ahora, y no tiene plata para viajar, pero tenemos que ser muy cuidadosos dentro de esta estrategia, que tiene que ser una estrategia concertada, nacional, regional, y donde el empresariado tenga algo que decir. Siguiente, por favor. El turismo del futuro va a ser radicalmente diferente, porque las costumbres ya no serán las mismas, la forma de operación no será la misma, la forma de prestar los servicios no serán los mismos.
Entonces tenemos que empezar quizás con aquellos segmentos del turismo nacional interno que hayan sufrido menos. Vamos a continuar con segmentar al tipo de turista y sobre todo diversificar. Es verdad que la categoría o la jerarquía de Machu Picchu nos ha permitido, nos ha impedido ver que Perú es un país de 1000 estrellas y Cusco es un lugar de 1000 estrellas. Tenemos atractivos de calidad absolutamente potente internacional, pero mientras esté Machu Picchu es como tratar de ver estrellas en este momento a las 11 de la mañana. No vas a ver ni una porque el sol las tapa. Entonces acá tenemos que buscar una estrategia que nos permita visibilizar las otras estrellas, ahora que Machu Picchu tiene que prepararse mejor para recibir al turismo. Adelante, por favor. Cusco tiene muchas oportunidades. Primero, tenemos un buen performance sanitario. Estamos con una tasa de, a los más de 100 días, tenemos una tasa de letalidad de menos del 1% de la población. Tenemos las ventajas de la altura y tenemos de que el gobierno, a través del Ministerio de Transportes, ha anunciado un plan piloto para aceptar vuelos internacionales a Cusco desde 3 aeropuertos que serían Bogotá, La Paz y Santiago de Chile. Con Bogotá todavía no está muy claro porque tenemos que convencer a los amigos de Avianca, y Bogotá es un hub muy interesante porque es un hub que conecta Europa con Sudamérica, Estados Unidos con Sudamérica, de las 3 grandes hubs norteamericanos, y nos encantaría poder hacer esta conexión. Cusco ya tenía un vuelo diario hasta antes de la pandemia. Esto lo tendríamos que recuperar. Necesariamente Lima también se recuperará en algún momento, pero creo que no estamos en el mejor momento. Entonces, si Cusco puede empezar antes, tenemos que hacerlo antes. Sin embargo, abrir el aeropuerto no es garantía de que lleguen los turistas. Vamos a abrir el aeropuerto y vamos a ver cómo se comportan los mercados y estimularlos de la manera más inteligente. Gracias. La siguiente. Estas son nuestras oportunidades. Tenemos que implementar el sello de calidad de destino, que tiene que estar homologado con todos los sellos nacionales, ¿no? del Ministerio de Salud y los sectoriales para cada negocio. Pero hay un sello internacional al cual vamos a aplicar, que es el de la World Travel and Tourism Council. Entonces vamos a hacerlo. Adelante. La siguiente, por favor. Es esto lo que vamos a hacer con aeropuertos, con aviación, con restauración, con destinos. Es decir, que todo el circuito del turista esté totalmente garantizado. La siguiente, por favor. Hola. No sé, no logro ver la diapositiva. La siguiente, por favor. Acá tenemos las... ¿cómo es que el tema de el efecto económico sobre las empresas formales e informales? Yo no las divido en grandes o chicas, sino lamentablemente las informales, por su misma naturaleza de no pagar sus ingresos, no han alcanzado a la reactivación. Entonces, algo habría que hacer con este sector, además de subsidios directos a 2 sectores que son claves.
el sector transportes en Cusco se calcula que hay más de 1.000 vehículos de turismo parados. Estoy hablando de buses que valen 80, 100 mil dólares, que están parados y no tienen a dónde ir. Algo habrá que hacer. Y a los 7 u 8 mil guías de turismo, los porteadores, en fin, hay una cantidad de gente a la cual habrá que asistir de maneras creativas. Aunque lo que yo puedo ya ver es que hay gente que se ha reconvertido de alguna manera. Hay gente que antes vendía servicios, ahora vende verduras. Bueno, la resiliencia y la capacidad de inventarse o de reinventarse creo que nos están poniendo a prueba. Sin embargo, es el Estado el que también tiene que poner un marco para que estas cosas puedan suceder. Por favor, la siguiente. Hola. Y finalmente estamos hablando de que cuáles son las ventajas de Cusco. El primer problema que hemos tenido desde que Cusco es un universitario ha sido las reglas nacionales teniendo un comportamiento diferente. Claro, no ha funcionado hablar simplemente de medidas restrictivas, ¿no? Estamos mejor que en otras ciudades y esperamos que Reactiva Perú continúe alcanzando a más empresas, sobre todo Reactiva 2, que ha aumentado a 3 facturaciones mensuales la cantidad de crédito a la cual se puede acceder, ¿no? Esto habría que impulsarlo y más que impulsarlo, evitar interferencias. Y claro, el fondo de estímulo del BCR también para las microempresas. La siguiente, por favor. Hola. La siguiente. Esta es una foto de cómo estamos los países del grupo de la Alianza del Pacífico: Chile, Colombia, México y Perú. Y fíjense, Perú tiene la peor parte, el 40%. Esta debe ser la peor caída en todo el planeta. Se espera que la caída del PBI al final del año sea 16%, mientras que otros países están teniendo mejor performance, definitivamente. ¿Qué nos queda? Bueno, empezar a trabajar cada uno desde su lado, pero sobre todo hacer una gran reflexión final. Por favor. Y la reflexión final tiene que ver que al final de esta pandemia todos vamos a ser más pobres. Todos. Entonces nos toca ser más solidarios. Esto es lo que nos va a sacar. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Carlos Mía Vidal, presidente de la Cámara Regional de Turismo del Cusco. Pueden hacer uso de la palabra los señores congresistas que están en esta sesión. Presidente, la palabra. El uso de la palabra, congresista Humberto Acuña.
Presidente, por intermedio de usted, felicitar al señor Carlos Millán por su exposición. Que una excelente exposición, ¿no es cierto? Creo que, como le he dicho, la fotografía del día de hoy ha cambiado por el tema de la pandemia. Eso es todo lo que todos lo sabemos. Y yo lo único que no comparto con el señor Millán, ese es un tema que él dice que gracias a la cultura, el día de hoy no sé cuántos millones en reservas. Eso es cierto. Pero también, gracias a esa cultura, muchas regiones del país no han tenido los recursos económicos para el desarrollo. Gracias a esa cultura, el país es uno de los países de América Latina con mayor deficiencia de infraestructura de desarrollo, como carreteras, puertos, aeropuertos. Y gracias a esa cultura de ahorro, tenemos el problema del déficit de hospitales, el problema con la tecnología para la educación virtual. O sea, si bien es cierto, es un tema que tenemos ahorro por acá, somos un país que hemos respetado las normas del Banco Mundial. Perfecto. Pero, ¿cuál es el costo el día de hoy? Hospitales en pésimas condiciones, la atención primaria de la salud, los centros de salud de la periferia en pésimas condiciones. Hasta ahora no tenemos una autopista a nivel internacional de 4 carriles por cada lado de sur a norte. ¿Qué decir de las carreteras del interior de la sierra o de la selva, que Iquitos el día de hoy no tiene salida a la costa? Entonces es algo contradictorio, ¿no es cierto? O sea, también hay que reconocer que gracias a esos ahorros el día de hoy nos está sirviendo para afrontar esta pandemia, pero y la postergación de años de desarrollo del país, la postergación de años de no tener represas, el manejo hídrico, inundaciones de las cuencas de los ríos a nivel nacional del país, que generaría más desarrollo, le daría mejores condiciones a los agricultores. Entonces yo creo que ahí son cosas que son discutibles, ¿no es cierto? Entonces yo creo que nosotros entendemos que las personas, con ser personas, un maestro, con ser maestro, si quiere tener una vivienda, tienen que endeudarse. Porque si se ahorra y se dedica a ahorrar, nunca va a tener una vivienda digna para vivir. Es lo que está pasando con el Perú. El Perú se ha dedicado a ahorrar, pero no se ha dedicado a invertir en infraestructura que necesita el país para su desarrollo. Una cosa es estar en el Cusco con todo el canon, los recursos económicos que maneja el Cusco, y otra cosa es estar en Lambayeque, estar en las zonas que no tenemos canon. Pero en realidad, a finales también tenemos la otra contradictoria, que Cajamarca, siendo una región con mayor cantidad de recursos económicos de canon, es la región con más cantidad de pobreza del país. Entonces, pero creo que el día de hoy estamos pasando nos está pasando la factura a todos los peruanos, la falta de decisiones políticas del país de generar esa infraestructura de desarrollo. Y la infraestructura de desarrollo está hablando en todos los sectores, ¿eh? Transportes, salud, educación, agricultura, turismo. La puesta en valor del sector turismo, de todos los centros arqueológicos o restos arqueológicos que hay a nivel nacional del Perú, que están abandonados el día de hoy. ¿De qué te sirve tener esos ahorros cuando no tienes las herramientas y no has tenido las herramientas para afrontar esta pandemia? Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Humberto Acuña. Si hubiera otro colega congresista que quiera hacer uso de la palabra, por favor. Presidente, pido la palabra.
Congresista Matilde Fernández, tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. A través suyo saludar al señor Carlos Milla por su participación para ilustrarnos algo más sobre el tema del rubro de turismo. Señor Milla, usted es ampliamente conocedor de los centros arqueológicos que tiene la ciudad del Cusco y al mismo tiempo también con el tema de guías de turismo y porteadores. En ese entender, quiero escuchar su opinión respecto a la promoción del turismo interno que ha lanzado el Ejecutivo, orientado principalmente al grupo de niños, niñas, adolescentes, trabajadores de instituciones públicas y el adulto mayor. ¿Cuál es su opinión al respecto? La otra pregunta, con relación a los guías de turismo que existe en la ciudad del Cusco, ¿cuántos trabajadores prácticamente de este rubro se encuentran afectados? Y al mismo tiempo también pensar en los hermanos porteadores, porque esta pandemia ha dejado pues en la pobreza total a muchas personas de la población económicamente activa. Gracias, señor Milla. Gracias, presidente, por el espacio. Muchas gracias, congresista Matilde Fernández. Si hubiera otro compañero, colega congresista que quiera hacer uso de la palabra, queda en el espacio y tiempo para poderlo hacer. Señor Carlos Milla, tiene el espacio para poder absorber los comentarios o las preguntas de los señores congresistas. Muchas gracias. Primero al congresista Acuña. Yo siento que este no es un espacio de debate ideológico, que es a donde me conduciría su pregunta. El orden fiscal que hemos tenido, que nos ha permitido crecimiento económico y nos ha permitido ahorros, nos ha permitido también la reducción radical de más de 30 puntos en la pobreza. O sea que 30% de la población peruana ha pasado de ser pobre a ser clase media. Y eso es un activo importante. En lo que sí estoy de acuerdo con el congresista Acuña es que ha habido una tremenda falencia de nuestra clase política para gastar bien la plata y los recursos. Todos los años los presupuestos fiscales han tenido grandes problemas, no solo de corrupción, sino de ineficacia. Hemos construido a través de todos los años un Estado incapaz de invertir en infraestructura pública, infraestructura productiva. Y a veces por incapacidad y a veces por miedo a la Contraloría o por miedo a tomar decisiones. Entonces yo no achacaría a que el país se dedicó a ahorrar y por eso no gastó. No, lo que yo diría es de que no tuvimos una clase política a la altura de las grandes necesidades. Y lo dije también en la presentación, este gran crecimiento de Cusco, que fue el más grande del mundo, estuvimos por encima de China por los dos canon, el canon minero y el canon gasífero, y también por, hablemos las cosas claras, la minería informal y hasta el narcotráfico aportó al PBI. Entonces, todo eso no ha sido capaz por parte de los gobiernos regionales de ser reinvertido en infraestructura productiva, en hospitales, en educación y en cubrir nuestras brechas. Entonces, yo lo dejo allí como una opinión, esto no es un debate político, pero definitivamente que yo me voy a escapar del debate. Señor Carlos Milla, la congresista Matilde Fernández hizo un comentario también al respecto. Escuchó el señor Carlos Milla la pregunta planteada el comentario y la pregunta planteada por la congresista Matilde Fernández, por favor, sino para que la congresista sintetice la consulta que le hizo.
Señor secretario técnico, ¿el invitado tiene algún problema de falla con su Sí, tiene comunicación? problemas de conexión, señor presidente. Tiene problemas de conexión. Estamos tratando para que se vuelva a conectar. Muy amable, gracias. Bueno, que es lo siguiente, creo que ya lo... Ya, correcto, ¿ya está bien? Listo, Ya, oye, mil perdones, hubo un inconveniente. A la congresista Matilde, es verdad que vamos a empezar con el turismo social porque son los únicos que están por acá. Yo creo que es interesante, pero esto tiene un valor simbólico y nos va a permitir educar a los cercanos, a los cusqueños, a los niños, educar en todos nuestros valores, pero no vamos a tener un efecto sobre la economía local. ¿Por qué? Porque definitivamente los nuestros van a gastar muy poco. Pero es importante porque nos va a ayudar, primero, a educar y segundo, psicológicamente, ver a la gente dando vueltas por nuestros parques. En cuanto a los guías, sí, son casi 8.000 guías. Y yo creo que habrá que reinventarse de alguna manera. He visto que ya están habiendo algunos esfuerzos por vender conocimiento, por hacer cursos, por integrarse a la educación, pero que va a golpear, va a golpear. En cuanto a los porteadores, nosotros tenemos más de 6.000 porteadores registrados. Pero recordemos una cosa, esto no se va a reactivar pronto y yo dudo de que el estilo de usar en el turismo personas llevando cargas no es lo deseable y no es tampoco muy digno. Recordemos que estos porteadores hace muy poco, antes de ser porteadores, eran agricultores. Yo siento que regresar al agro va a ser su primera estrategia y claro, allí sí hay que darle todas las manos posibles para hacer un agro más productivo, un agro más tecnificado, un agro que vaya a cubrir las necesidades de alimentación, no solamente regionales, sino también se puede exportar nacionalmente nuestros productos. Gracias. Gracias, señor Carlos Milla. Si hubiera intervención de otro colega congresista, ¿quieren uso de la palabra, por favor? Habiendo culminado las intervenciones, agradezco la participación de un informe bastante importante que nos ha alcanzado el señor Carlos Milla Vidal, presidente de la Cámara Regional de Turismo de Cusco. Gracias, señor Carlos Milla. Está autorizado para abandonar esta plataforma